Bienvenidos, compañeros viajeros a través del tiempo. Esta noche, nos adentramos en una era donde la definición misma de Guerra Santa comenzó a cambiar, donde las alianzas forjadas en la fe a menudo servían al frío cálculo del imperio. Olviden lo que creen saber sobre las cruzadas, estas eran diferentes, pero igual de cargadas de desesperación, ambición y el espíritu inquebrantable de la humanidad. Acomódense, quizás con una bebida caliente, y dejen que los susurros del pasado guíen sus pensamientos. Y como siempre, si se sienten atraídos por estos ecos antiguos, un me gusta, un comentario o un compartir ayuda a que estas historias lleguen a mentes aún más curiosas. Ahora, comencemos nuestra exploración. Buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a Baben History. Esta noche, nos embarcaremos en un viaje que nos llevará a través de siglos de alianzas cambiantes, fe ferviente y las brutales realidades del poder. Vamos a explorar un fenómeno que, en la superficie, podría parecer una continuación de una narrativa histórica familiar, pero en sus profundidades, revela algo mucho más complejo y, me atrevo a decir, casi paradójico, la evolución de las Ligas Santas. Ahora, cuando escuchan las palabras Liga Santa, su mente podría evocar inmediatamente imágenes de caballeros medievales, pronunciamientos papales y el grito resonante de las cruzadas. Y no estarían del todo equivocados. De hecho, las numerosas Ligas Santas, que comenzaron sus ambiciosas empresas ya en 1332, fueron, en muchos sentidos, una nueva manifestación de aquel antiguo movimiento cruzado. Pero aquí es donde se pone interesante, y donde las líneas comienzan a difuminarse. Si bien ciertamente conservaron tanto el espíritu como, importantemente, el lenguaje de las cruzadas, en términos prácticos, estas eran bestias vastamente diferentes. Piensen en ello de esta manera, imaginen una brasa parpadeante de una hoguera que una vez rugió. Todavía conserva el recuerdo de ese calor y luz intensos, pero ahora está contenida, quizás incluso redirigida, para servir a un propósito diferente. Eso es un poco lo que sucedió con las Ligas Santas. Eran alianzas temporales, pactos fluidos entre potencias cristianas interesadas, que se unían y disolvían con las mareas de la necesidad política y la ambición militar. Y sus campañas, cuando tuvieron éxito, fueron realmente impactantes. Estamos hablando de victorias significativas, como la captura de Esmirna en 1344, una ciudad portuaria crucial, o el triunfo monumental en la batalla de Lepanto en 1571, un enfrentamiento naval que aún resuena en la historia. Y no olvidemos la recuperación de importantes extensiones de los Balcanes entre 1684 y 1697, repeliendo una formidable y siempre presente amenaza. Pero, ¿qué distingue realmente a estas ligas de sus predecesoras cruzadas? Bueno, por un lado, la iniciativa para una Liga Santa a menudo no surgía de la autoridad espiritual del Papa, sino de las preocupaciones pragmáticas de un poder secular. Imaginen a un rey, o a un emperador, mirando sus fronteras, viendo una amenaza creciente y reconociendo la necesidad de un frente unido. Por supuesto, la participación papal era casi siempre inevitable. Si estas alianzas iban a aprovechar los mismos beneficios espirituales, las mismas promesas de recompensa eterna que impulsaron las cruzadas, entonces la bendición de la Santa Sede era absolutamente esencial. Era un sello de aprobación divina, que transformaba un mero pacto militar en algo mucho más grandioso, mucho más justo. Esta transición, de las cruzadas supranacionales, esas grandes expediciones generales que pretendían unir a toda la cristiandad a estas alianzas más definidas e impulsadas por el Estado, fue gradual, impulsada por varias fuerzas poderosas. Consideremos, por un momento, el cambiante panorama de Europa misma. El ascenso de las grandes potencias, Francia, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra, Venecia, cada una con sus propios intereses nacionales en auge y aparatos estatales cada vez más sofisticados,
significó que las empresas unilaterales, lideradas por el Papa, se volvieron menos factibles, menos efectivas. Estas potencias emergentes tenían sus propias agendas, sus propios territorios que defender, sus propias esferas de influencia que expandir. Y luego, estaba el enemigo. O, más precisamente, el enemigo musulmán cada vez más unificado y formidable en la implacable expansión del Imperio Otomano. Durante siglos, los diversos beylik turcos habían representado una amenaza, una escaramuza constante a lo largo de las fronteras orientales. Pero los otomanos, con su sofisticado ejército, su inquebrantable ambición y su notable capacidad para consolidar el poder, presentaron un desafío de una magnitud completamente diferente. Eran una fuerza centralizada y unificada que exigía una respuesta igualmente unificada, aunque temporal. Esta presión, esta amenaza externa, empujó inadvertidamente a las potencias cristianas, a menudo en desacuerdo entre sí, a alianzas de necesidad. El celo espiritual de las cruzadas, una vez dirigido a tierras lejanas y emiratos fragmentados, encontró ahora un nuevo foco más inmediato ante un imperio en rápida expansión y altamente organizado. Así que, cuando hablamos de las Ligas Santas, no nos referimos simplemente a un cambio de nombre del ideal cruzado. Estamos presenciando una fascinante evolución de la estrategia geopolítica, donde el lenguaje de la fe se entrelazó hábilmente con la fría lógica de la política estatal. Examinemos más de cerca algunas de estas ligas individuales, porque cada una cuenta una historia única de lealtades cambiantes, apuestas desesperadas y las consecuencias a menudo imprevistas de las fuerzas históricas. Consideremos la Liga Santa de 1332. Este fue uno de los primeros ejemplos de esta nueva forma de alianza, destinada principalmente a combatir la amenaza naval muy real que planteaban los diversos beyliks turcos en el Mediterráneo oriental. Lo que es particularmente notable aquí es la inclusión del Imperio bizantino ortodoxo. Durante siglos, el cisma entre el cristianismo oriental y occidental había sido una herida abierta que a menudo conducía a la animosidad e incluso a conflictos abiertos. Sin embargo, ante un enemigo común, las antiguas divisiones retrocedieron momentáneamente. Esto no fue una cruzada para recuperar Tierra Santa, sino una alianza pragmática para defender las rutas marítimas y los territorios costeros. Una clara señal de cómo la necesidad práctica podía superar siglos de disputas teológicas. Avancemos hasta finales del siglo XV y principios del XVI, y vemos a las Ligas Santas adquirir un carácter completamente diferente. La Liga Santa de 1495, también conocida como la Liga de Venecia, por ejemplo, no estaba dirigida principalmente contra un enemigo musulmán. En cambio, era una alianza de varios oponentes poderosos contra la incipiente hegemonía francesa en Italia. Esta fue una respuesta directa a la invasión de Italia por parte del rey Carlos VIII de Francia, una campaña que envió ondas de choque por todo el continente. Venecia, los estados pontificios, Milán, el Sacro Imperio Romano Germánico e incluso España, todos recelosos de la expansión francesa, se unieron para hacer retroceder esta nueva amenaza percibida. Aquí, el aspecto santo era menos una lucha contra infieles y más una justificación de una lucha política y territorial entre monarcas cristianos. El Papa estuvo involucrado, ciertamente, prestando su autoridad moral, pero la fuerza impulsora era en gran medida el poder mundano. Luego vino la Liga Santa de 1511. Esta fue una verdadera coalición de potencias, el papado, Venecia, España, las fuerzas imperiales e incluso Inglaterra, todos unidos, contra Francia. De nuevo, no los otomanos, sino naciones cristianas hermanas. Este periodo fue una compleja danza de alianzas y traiciones, donde el equilibrio de poder en Italia y en toda Europa se redefinía constantemente. Estas ligas solían ser efímeras, formadas por necesidad inmediata y disolviéndose una vez que la amenaza o el objetivo inmediato había sido abordado. Y el patrón continuó. La Liga Santa de 1526, o la Liga de Cognac, vio a la propia Francia, junto con el Papado, Inglaterra, Venecia y Milán, alineadas contra el emperador Carlos V. Es un mareo de alianzas cambiantes,
¿no? En un momento, son aliados, al siguiente, son enemigos mortales. Estas alianzas subrayan una verdad fundamental de esta era. El concepto de una cristiandad unificada estaba siendo constantemente desafiado por las realidades de los intereses nacionales emergentes y las ambiciones dinásticas. El ideal de un propósito espiritual común todavía se invocaba, todavía era poderoso, pero ahora era una herramienta, un recurso retórico, a menudo utilizado para legitimar lo que eran fundamentalmente maniobras políticas y militares. También vemos intentos breves y menos exitosos, como la efímera Liga Santa de 1535 y otra en 1538. Esta última, notablemente, sí se formó contra el Imperio Otomano, un recordatorio de que la amenaza externa nunca desapareció por completo. Estas ligas menos efectivas resaltan los inmensos desafíos que implicaba mantener alianzas tan amplias. Coordinar múltiples estados soberanos, cada uno con sus propias prioridades y recursos a menudo limitados, era una tarea monumental, frecuentemente obstaculizada por la desconfianza y las disputas internas. Pero entonces, llegamos a la más famosa, y quizás la más exitosa de todas, la Liga Santa de 1571. Fue la alianza de los principales estados marítimos católicos, España, Venecia, los estados pontificios, Génova, los caballeros de Malta y otros que se unieron con un único y desesperado objetivo, derrotar a la flota otomana que dominaba el Mediterráneo. Esta fue la liga que culminó en la legendaria batalla de Lepanto, una victoria tan profunda, tan absolutamente devastadora para los otomanos, que alteró fundamentalmente el curso de la historia naval e infundió una nueva, aunque temporal, confianza en la Europa cristiana. Esta fue una liga santa en el sentido más puro de la palabra, impulsada por un miedo desesperado a la expansión otomana, pero también imbuida de un poderoso sentido de destino religioso. Profundizaremos mucho más en Lepanto en un segmento posterior, pero por ahora, entiendan que representa un pináculo de este tipo de alianzas contra la amenaza otomana directa. Incluso después de Lepanto, la lucha continuó. La Liga Santa de 1594 fue otra alianza militar de países cristianos contra el Imperio Otomano, demostrando la naturaleza continua de este conflicto existencial. Y a medida que avanzamos hacia finales del siglo XVII, las Ligas Santas volvieron a alcanzar su apogeo contra los otomanos. La Liga Santa de 1684, por ejemplo, fue una formidable combinación, el Sacro Imperio Romano Germánico, la Mancomunidad Polaco-Lituana, Venecia e incluso Rusia. Fue una empresa masiva, un esfuerzo coordinado que condujo a importantes ganancias territoriales en los Balcanes y, por un tiempo, hizo retroceder la marea otomana. Y finalmente, la Liga Santa de 1717, compuesta por los estados pontificios, Portugal, Venecia y Malta, continuó esta tradición, luchando contra el Imperio Otomano en las fases finales de un largo y sangriento conflicto. Lo que este viaje a través de las diversas ligas santas revela, entonces, es una fascinante transformación. Desde una chispa inicial de fervor religioso, un deseo de emular el ideal de las cruzadas, estas alianzas evolucionaron gradualmente hasta convertirse en sofisticados instrumentos de la política de Estado. Fueron un testimonio del hecho de que, incluso en una era imbuida de creencias religiosas, las consideraciones prácticas de poder, territorio y defensa a menudo dictaban el curso de la acción. El aspecto santo permaneció, ciertamente, como un poderoso motivador y un estandarte unificador, pero fue cada vez más aprovechado y dirigido por poderes seculares para sus propios fines estratégicos. Fue una evolución imprevista, una adaptación constante a un mundo que cambiaba rápidamente, un mundo donde las viejas certezas de una cristiandad unificada daban paso a las complejas, a menudo brutales, realidades de los estados-nación y los imperios globales. Y a medida que continuamos nuestro viaje, veremos cuán profundo impacto tuvo esta evolución en la forma de Europa y del mundo en general. Bienvenidos de nuevo, viajeros cansados, a Waben History.
Acomódense, encuentren su lugar confortable, y dejen que los ecos del pasado los inunden. La última vez, comenzamos a descubrir la intrigante evolución de las ligas santas, estas alianzas peculiares que, si bien recordaban el fervoroso celo de las cruzadas, eran en muchos sentidos una bestia completamente nueva. Vimos cómo surgieron de un cambiante paisaje europeo, un paisaje donde la ambición individual comenzó a desafiar la autoridad singular del Papa, y donde las necesidades pragmáticas de la política de Estado comenzaron a mezclarse con el imperativo espiritual. Esta noche, profundizaremos en una paradoja, un giro del destino verdaderamente fascinante, como un enemigo formidable, el vasto e indomable Imperio Otomano, se convirtió inadvertidamente en la fuerza que forjó la unidad cristiana, obligando a poderes europeos dispares y a menudo en guerra a dejar de lado sus diferencias y, al menos por un tiempo, permanecer juntos bajo la bandera de la cruz. Esta no es una historia de fe inquebrantable o hermandad espontánea, es un testimonio del poder de una amenaza común, una narrativa tejida con hilos de miedo, ambición y la pura y brutal necesidad de supervivencia. Imaginemos, por un momento, principios del siglo XIV. Europa es un mosaico de reinos, ducados y ciudades-estado, perpetuamente en disputa por fronteras, reclamaciones dinásticas y doctrinas religiosas. Los reyes franceses miran con codicia las tierras italianas, el sacro emperador romano germánico lidia con príncipes rebeldes, y los ingleses y franceses están encerrados en su aparentemente interminable danza de guerra. Sin embargo, muy al este, un nuevo poder está surgiendo, una tormenta que eventualmente consumiría vastas extensiones de tierra y enviaría escalofríos por las espinas de incluso los monarcas europeos más endurecidos. Este era el Imperio Otomano, una fuerza dinámica y expansionista impulsada por un poderoso ejército y una autoridad centralizada que Europa, fracturada como estaba, apenas podía comprender. Durante siglos, los diversos beyliks turcos en Anatolia habían sido una molestia persistente, una amenaza para la navegación bizantina y las comunidades costeras. Pero con el ascenso de los otomanos, esta amenaza se intensificó drásticamente. No eran meros asaltantes, eran conquistadores, absorbiendo sistemáticamente los territorios bizantinos, avanzando cada vez más hacia el oeste y estableciendo una formidable presencia naval en el Mediterráneo oriental. Sus galeras, rápidas y numerosas, comenzaron a amenazar las rutas comerciales, a perturbar la vida costera y a proyectar una larga sombra sobre las islas que salpicaban los mares Egeo y Jónico. Fue esta amenaza inmediata y tangible para el comercio marítimo y las fortalezas estratégicas lo que impulsó por primera vez la creación de algunas de las primeras ligas santas. Pensemos en la Liga Santa de 1332, una alianza formada no por una gran y arrolladora cruzada espiritual, sino por la necesidad práctica de proteger la navegación y asegurar centros comerciales vitales. Lo verdaderamente notable de esta liga en particular, y de muchas que le siguieron, es su inclusividad. No eran solo potencias católicas, el asediado imperio bizantino, ortodoxo y a menudo en desacuerdo con el occidente latino, se vio obligado a unirse a sus rivales tradicionales contra un enemigo común y existencial. Esta alianza, fugaz como pudo haber sido, logró una victoria significativa, la toma de Esmirna en 1344, un puerto vital que había caído en manos turcas. Fue una clara demostración de que, cuando estaban unidas, incluso las potencias cristianas dispares podían hacer retroceder el avance otomano aparentemente implacable. Pero estas primeras ligas eran a menudo temporales, impulsadas por crisis inmediatas y propensas a la disolución una vez que el peligro inmediato retrocedía, o una vez que las disputas internas entre los aliados inevitablemente resurgían. El concepto de un frente cristiano sostenido y unificado seguía siendo elusivo. Los gobernantes europeos, a pesar de la retórica de unidad contra el infiel, estaban demasiado consumidos por sus propias ambiciones terrenales. El atractivo espiritual de una cruzada, aunque todavía presente, comenzaba a disminuir en su capacidad para obligar universalmente a reyes y príncipes a sacrificar sus propios intereses por una causa colectiva más amplia.
Sin embargo, a medida que pasaron los siglos, el Imperio Otomano creció no solo en tamaño, sino en sofisticación y ambición. Después de la caída de Constantinopla en 1453, la capital del Imperio Bizantino, los otomanos se convirtieron verdaderamente en una potencia mundial, firmemente establecidos en Europa y dirigiendo su mirada aún más hacia el oeste. Sus ejércitos avanzaron hacia los Balcanes, conquistando Serbia, Bulgaria y finalmente Hungría, situándolos directamente a las puertas de Europa Central. Su armada, mientras tanto, se convirtió en una fuerza dominante, desafiando a Venecia y Génova por el control de los mares, e incluso lanzando incursiones en las costas italianas. Esta amenaza creciente comenzó a cambiar el cálculo para los gobernantes europeos. Ya no era un peligro lejano y abstracto, sino una amenaza muy real y tangible para sus fronteras, sus economías y su propia forma de vida. La unificación del enemigo musulmán bajo la formidable bandera del Imperio Otomano significaba que los estados europeos ya no podían elegir sus batallas, se enfrentaban a un adversario único, poderoso e implacable. Aquí es donde vemos que el concepto de la Liga Santa comienza su verdadera transformación. Si bien Arnaud Blin observa con precisión que estas ligas conservaron tanto el espíritu como el lenguaje de las cruzadas, los estandartes, los votos, las indulgencias espirituales, en términos prácticos, eran algo bastante diferente. La iniciativa provino cada vez más de poderes seculares, de gobernantes como el Dux de Venecia o el Rey de España, que veían en juego sus intereses comerciales, su integridad territorial o su propia supervivencia. La participación papal era, por supuesto, todavía crucial. Sin la bendición del Papa, sin la promesa de recompensas espirituales para quienes luchaban, el concepto de una Liga Santa perdería gran parte de su poder convincente, su capacidad para movilizar no solo ejércitos, sino los corazones y las mentes de la población. Pero la fuerza impulsora estaba cambiando. Consideremos la Liga Santa de 1495, también conocida como la Liga de Venecia. No se trataba principalmente de luchar contra los otomanos. Fue una alianza formada por Venecia, Milán, el Papado, España y el Sacro Imperio Romano Germánico, no contra la Media Luna, sino contra la Cruz, específicamente contra las ambiciones del rey francés, Carlos VIII, que intentaba hacer valer su derecho sobre Nápoles y dominar Italia. Esto demuestra la fluidez de estas alianzas, como el término Liga Santa podía adaptarse y aplicarse a diferentes circunstancias geopolíticas, incluso cuando el enemigo era otra potencia cristiana. El barniz espiritual a menudo estaba presente, pero la motivación subyacente casi siempre se arraigaba en la política pragmática y el equilibrio de poder. Sin embargo, la amenaza otomana seguía siendo una constante, un espectro inminente que siempre podía obligar a las potencias cristianas a dejar de lado sus querellas internas, al menos temporalmente. Al despuntar el siglo XVI, el Imperio Otomano, bajo sultanes formidables como Selim y Solimán el Magnífico, alcanzó su cenit. Sus ejércitos eran insuperables, su armada una fuerza a tener en cuenta. El miedo que inspiraban era profundo y generalizado. Este miedo, junto con desafíos directos a intereses vitales, llevó a alianzas cada vez más desesperadas y, a veces, sorprendentemente efectivas. La Liga Santa de 1538, por ejemplo, fue un intento efímero de contrarrestar el dominio naval otomano. Reunió a los estados pontificios, España, Venecia y los caballeros hospitalarios contra el formidable almirante otomano Hayrettin Barbarroja. Aunque finalmente terminó en una decisiva victoria otomana en la batalla de Preveza, demostró el creciente reconocimiento de que los esfuerzos cristianos fragmentados simplemente no eran suficientes contra un adversario tan poderoso y unificado. Fue esta creciente comprensión, esta innegable presión desde el este, lo que realmente allanó el camino para la más famosa y, posiblemente, más exitosa de todas las ligas santas. Una alianza que, en 1571, culminaría en un choque de imperios tan monumental, tan absolutamente brutal, que resonaría a través de la historia y detendría temporalmente el avance otomano en el Mediterráneo. Pero eso, amigos míos, es una historia para nuestro próximo capítulo.
Por ahora, reflexionen sobre la ironía, que fue la implacable expansión del Imperio Otomano, la formidable unidad de la Media Luna, lo que sirvió como crisol para los a menudo divididos estados de la Europa cristiana. Fue el enemigo común lo que, más que cualquier bula papal o llamamiento espiritual, los obligó a mirar más allá de sus rivalidades inmediatas y a contemplar, aunque a regañadientes, la fuerza que se podía encontrar en un propósito compartido. Déjense llevar ahora, dejen que estos pensamientos se asienten, y sepan que incluso en los tiempos más conflictivos, una fuerza externa lo suficientemente poderosa puede forjar la unidad a partir de los adversarios más insólitos. Volveremos pronto para presenciar el sangriento triunfo que definió una era. Hasta entonces, buenas noches, y que vuestro sueño esté lleno de los ecos de la historia. Bienvenidos de nuevo, amigos, a Waben History. En nuestra última entrega, exploramos la curiosa evolución de las Ligas Santas, cómo estas alianzas temporales de potencias cristianas surgieron de las cenizas del espíritu cruzado, adaptándose a un nuevo mundo definido por los florecientes estados-nación y la formidable sombra del Imperio Otomano. Vimos cómo el celo por la cruz, antes una llamada universal, se transformó en una forma de política más pragmática, pero aún espiritualmente cargada. Esta noche, nos adentraremos en uno de los triunfos más icónicos, y de hecho, sangrientos de estas ligas, un choque que resonó en todos los continentes, un enfrentamiento naval tan monumental que se grabó en el propio tejido de la conciencia europea, la batalla de Lepanto en 1571. Prepárense, porque esta es una historia de proporciones épicas, de coraje y desesperación, de humo de pólvora y la mancha carmesí en el mar color vino. Durante siglos, el Mediterráneo había sido una arena disputada. El creciente poder del Imperio Otomano, con sus formidables genízaros en tierra y su vasta flota en el mar, presentaba una amenaza existencial para la Europa cristiana. Venecia, siempre la potencia marítima, sentía esta presión de forma más aguda, sus rutas comerciales y posesiones insulares constantemente asediadas. El Imperio Español, bajo el celoso Felipe II, se veía a sí mismo como el baluarte del catolicismo, llamado a defender la cristiandad contra el infiel. El papado, por supuesto, prestó su autoridad espiritual, recordando a todos que esto no era meramente una disputa territorial, sino una guerra santa. El catalizador inmediato para la formación de la Liga Santa de 1571 fue la conquista otomana de Chipre. Esta isla estratégicamente vital, posesión veneciana, cayó después de un brutal asedio de Famagusta. Las atrocidades cometidas por el comandante otomano Lala Mustafa Pasha contra los defensores venecianos, particularmente el espantoso desollamiento en vida de Marcantonio Bragadin, enviaron ondas de indignación por toda Europa. La llamada a la retribución, a un frente unido, se hizo innegable. El Papa Pío V, un hombre de inquebrantable piedad y perspicacia política, se convirtió en la fuerza impulsora de esta nueva Liga Santa. Negoció incansablemente, engatusó y amenazó, logrando finalmente reunir una formidable alianza: España, Venecia, los estados pontificios, Génova, Saboya, los caballeros de Malta y varios otros estados italianos más pequeños. Fue un testimonio de la amenaza percibida, y de la determinación del Papa, que poderes tan dispares, a menudo en desacuerdo entre sí, pudieran unirse bajo una misma bandera. El mando de esta gran flota cristiana recayó en don Juan de Austria, el medio hermano ilegítimo del rey Felipe II de España. Era un joven, de solo 24 años, pero carismático y militarmente ambicioso. Su nombramiento no estuvo exento de controversia, pero su linaje noble y su conexión con el monarca más poderoso de Europa finalmente convencieron a los aliados. Bajo su mando sirvieron experimentados comandantes como Marcantonio Colonna por los estados pontificios y Sebastiano Venier por Venecia, hombres que albergaban profundas rivalidades pero que entendían la gravedad del momento. En el lado otomano, la flota estaba comandada por Alí Pasha, un almirante veterano conocido por su habilidad y valentía.
Su flota era igualmente inmensa, una formidable colección de galeras y galeotas, erizadas de cañones y repletas de jenízaros de élite, una fuerza que durante mucho tiempo había dominado el Mediterráneo oriental. El escenario estaba listo. La flota cristiana, compuesta por más de 200 galeras, 6 poderosas galeazas venecianas, esencialmente fortalezas flotantes con artillería pesada, y numerosos buques más pequeños, se reunió en el Golfo de Patras. La flota otomana, que sumaba más de 250 galeras y galeotas, estaba anclada cerca. Ambos bandos sabían que un enfrentamiento decisivo era inminente. La mañana del 7 de octubre de 1571 amaneció clara y nítida. Los vientos, inicialmente desfavorables para la flota cristiana, cambiaron milagrosamente, hinchando sus velas y propulsándolos hacia su destino. Cuando las dos colosales flotas se avistaron, el aire habría vibrado con una energía nerviosa, una mezcla de anticipación y pavor. El rítmico redoble de tambores y el toque de trompetas habrían resonado sobre el agua, un preludio de la inminente masacre. Don Juan, un devoto católico, ordenó que se elevara un crucifijo en lo alto de su buque insignia, la Real. Sacerdotes se movían entre los barcos, ofreciendo la absolución y bendiciones. Cada hombre, desde el remero más humilde hasta el almirante más alto, conocía lo que estaba en juego. Esta no era solo una batalla por la supremacía naval, era una batalla por las almas, por el futuro mismo de la cristiandad. La batalla misma fue una sinfonía de caos y fuerza bruta. Las galeazas venecianas, con su artillería pesada, abrieron el enfrentamiento, abriéndose paso entre las líneas otomanas, sus andanadas infligiendo terribles daños antes incluso de que se encontraran las principales líneas de batalla. Pero una vez que lo hicieron, se convirtió en una melea remolinada y desesperada. Las galeras se embistieron unas a otras, volaron garfios y miles de hombres se derramaron sobre las cubiertas enemigas. Fue un combate cuerpo a cuerpo a una escala rara vez vista, un brutal ballet de acero y sangre. Los mosqueteros y arcabuceros españoles, con sus armas de fuego superiores, vertieron devastadoras andanadas en los densamente poblados buques otomanos. Los jenízaros, famosos por su ferocidad, lucharon con su característico coraje, intentando abordar y abrumar a sus adversarios cristianos. El duelo de los buques insignia fue particularmente feroz. La Real, el barco de Don Juan, se enfrentó a la sultana de Alí Pasha. Durante horas, estos dos leviatanes del mar se golpearon mutuamente, sus tripulaciones enfrascadas en una lucha a muerte. La cubierta de la sultana se convirtió en una carnicería, cayendo finalmente en manos de los cristianos. El propio Alí Pasha fue asesinado, su cabeza exhibida en una pica, un golpe devastador para la moral otomana. La batalla duró 4 largas horas. El mar se tiñó de rojo con sangre, sembrado de escombros y los cuerpos de hombres caídos. La magnitud de la carnicería es casi inimaginable. Las estimaciones varían, pero decenas de miles perecieron en ambos bandos. El aire estaba espeso con el olor acre de la pólvora, los gritos de los heridos y los alaridos de triunfo y desesperación. A última hora de la tarde, la marea había cambiado inequívocamente. La flota otomana, desorganizada y sin líder tras la muerte de Alí Pasha, comenzó a desintegrarse y huir. Muchas galeras fueron capturadas, otras hundidas, y muchas más encallaron. La victoria para la Liga Santa fue absoluta y aplastante. Las consecuencias inmediatas fueron de atónito alivio y júbilo en la Europa cristiana. La noticia de la victoria se extendió como la pólvora, aclamada como un milagro, una intervención divina. Se dice que el Papa Pío V, al enterarse de la noticia, lloró de alegría, atribuyendo la victoria a la intercesión de la Santísima Virgen María, estableciendo la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en conmemoración. Lepanto tuvo consecuencias profundas y duraderas. Aunque no destruyó el Imperio Otomano, ni acabó con el poder otomano en el Mediterráneo, de hecho, los otomanos reconstruyeron su flota con asombrosa rapidez, sí destrozó el mito de la invencibilidad otomana en el mar. Asestó un golpe psicológico que resonó durante décadas.
frenó la expansión otomana hacia el oeste en el Mediterráneo y consolidó el control cristiano sobre las partes central y occidental del mar. Para España, consolidó su posición como la potencia naval dominante en Europa, un papel que ostentaría durante un tiempo. Para Venecia, supuso un respiro temporal, aunque su declive ya estaba en marcha. Para el papado, fue una profunda reivindicación de su autoridad espiritual y de su capacidad para reunir las fuerzas de la cristiandad contra un enemigo común. Pero más allá de las ramificaciones políticas y militares, Lepanto sigue siendo un símbolo poderoso. Representa un momento en el que una diversa colección de estados cristianos, unidos por la fe y el miedo, logró una victoria monumental contra un adversario aparentemente insuperable. Fue un testimonio del espíritu perdurable de las cruzadas, aunque en una forma más moderna y dirigida por el Estado. Los fantasmas de Lepanto todavía susurran sobre las olas del mar Jónico. El choque de espadas, el rugido de los cañones, las oraciones de los hombres que se enfrentan a la muerte segura, todo ello resuena a través de la historia, recordándonos un tiempo en que el destino de imperios, y quizás incluso de civilizaciones, pendía precariamente de un hilo. Fue un triunfo sangriento, sí, pero un triunfo que definió una era, dando forma a los contornos de la identidad europea y su relación con Oriente durante siglos venideros. Únanse a mí la próxima vez, mientras exploramos la larga guerra de los Balcanes, la lucha de siglos de Europa contra los otomanos, un conflicto que se grabaría profundamente en la tierra y la memoria de sus gentes. Hasta entonces, sigan vibrando con la historia y duerman bien. Bienvenidos de nuevo, amigos míos. Hemos recorrido los orígenes fervientes de las Ligas Santas, hemos sido testigos de cómo la marea otomana forjó inadvertidamente una frágil unidad cristiana, y nos hemos parado en las cubiertas empapadas de sangre de Lepanto, donde un choque definitorio resonó a través de los siglos. Pero la historia de las Ligas Santas, y de hecho, del implacable compromiso de Europa con el Imperio Otomano, no fue simplemente una serie de batallas aisladas o alianzas efímeras. Fue una lucha de siglos, particularmente por las tierras disputadas de los Balcanes. Una lucha tan prolongada, tan brutal, que se ganó su propio y sombrío apodo, la Larga Guerra. Imaginemos, si quieren, el año 1332. Los fuegos del movimiento cruzado, aunque titilantes, aún no se habían extinguido por completo. Pero algo nuevo se estaba gestando, un tipo diferente de alianza, nacida no siempre del llamado directo del Papa, sino a menudo de la desesperada necesidad de gobernantes seculares que enfrentaban una amenaza existencial. Este fue el nacimiento de la Liga Santa como un fenómeno recurrente. No las grandes expediciones supranacionales de antaño, sino uniones temporales y pragmáticas de poderes cristianos, unidas por un enemigo común, el creciente poder de los beyliks turcos, y más tarde, el formidable Imperio Otomano. Arnaud Blen, un historiador al que recurro a menudo, lo capta perfectamente cuando señala que estas ligas santas retuvieron tanto el espíritu como el lenguaje de las cruzadas. Todavía existía ese fervor espiritual subyacente, la apelación al favor divino, la promesa de salvación para aquellos que luchaban contra el infiel. Sin embargo, en su aplicación práctica, eran profundamente diferentes. La iniciativa a menudo surgía de un rey, un dux o un emperador, agudamente conscientes de las sombras que se cernían sobre sus fronteras. La participación papal, sin embargo, siguió siendo crucial. Imbuyó a estas alianzas con los beneficios espirituales de una cruzada, un poderoso incentivo tanto para soldados como para gobernantes. Sin esa bendición papal, sin la promesa de indulgencia, estas ligas podrían haber sido vistas como meras maniobras políticas, desprovistas del peso sagrado que galvanizó a tantos. La transición de las vastas y a menudo inmanejables cruzadas supranacionales a estas alianzas estatales más focalizadas fue impulsada por varios factores clave. Europa misma estaba cambiando. Las grandes potencias estaban surgiendo, consolidando su autoridad y desarrollando ejércitos permanentes y redes diplomáticas más sofisticadas.
La era de una cristiandad unida que respondía a una única llamada papal estaba, en su mayor parte, desvaneciéndose. Y al otro lado de la división, los fragmentados emiratos musulmanes que alguna vez habían sido el objetivo del celo cruzado ahora se estaban uniendo en una entidad singular e inmensamente poderosa, el Imperio Otomano. Este enemigo unificado, disciplinado y implacablemente expansionista exigía una respuesta cristiana unificada, aunque temporal. Así, desde 1332 en adelante, las Ligas Santas se convirtieron en un motivo recurrente en la historia europea. A menudo fueron efímeras, plagadas de rivalidades internas y lealtades cambiantes, pero ocasionalmente, golpearon con un efecto devastador. La captura de Esmirna en 1344 fue uno de esos éxitos, una victoria fugaz que contuvo la amenaza naval turca en el Mediterráneo oriental durante un tiempo. Luego, por supuesto, estuvo el triunfo monumental en la batalla de Lepanto en 1571, una narrativa que ya hemos explorado en detalle, donde la flota otomana fue destrozada y el mito de su invencibilidad fue severamente dañado. Pero más allá de estas famosas y dramáticas confrontaciones, las Ligas Santas desempeñaron un papel crucial, aunque a menudo pasado por alto, en la prolongada lucha por los Balcanes. El periodo entre 1684 y 1697, en particular, vio un resurgimiento de estas alianzas, lo que llevó a la recuperación de importantes extensiones de territorio del control otomano. Esto no fue una sola y gran cruzada, sino una serie de campañas interconectadas, a menudo libradas durante décadas, haciendo retroceder la frontera otomana centímetro a centímetro sangriento. Consideremos el panorama de estas ligas. Vemos la Liga Santa de 1332, una alianza que notablemente incluyó al Imperio Bizantino Ortodoxo junto con los estados cristianos occidentales, un testimonio de la naturaleza desesperada de la amenaza que representaba el poder naval turco. Luego, mientras Europa lidiaba con sus propias luchas internas de poder, encontramos ligas formándose contra la hegemonía francesa, como la Liga de Venecia en 1495, o contra el Sacro Emperador Romano Germánico, Carlos V, como se vio en la Liga de Cognac en 1526. Esto muestra cómo el concepto de una Liga Santa, una alianza de potencias cristianas, podía ser reutilizado para maniobras políticas internas europeas, incluso mientras la amenaza otomana externa se cernía. Pero son las ligas que se enfrentan directamente al Imperio Otomano las que realmente revelan la esencia de esta larga guerra. La efímera Liga Santa de 1538, por ejemplo, un intento desesperado de contener la marea de la expansión otomana. O la Liga Santa de 1571, más exitosa, pero aún desafiante, que culminó en Lepanto. Y luego, a medida que avanzaba el siglo XVII y el Imperio Otomano, aunque todavía poderoso, comenzaba a mostrar las primeras grietas en su formidable fachada, las Ligas Santas adquirieron una nueva urgencia. La Liga Santa de 1684 es un ejemplo fundamental. Reúne las formidables fuerzas del Sacro Imperio Romano Germánico, la orgullosa caballería de la mancomunidad polaco-lituana, el poderío marítimo de Venecia y, significativamente, el poder emergente de Rusia. Fue una alianza de alcance verdaderamente monumental, forjada para hacer retroceder la presencia otomana en Europa Central y los Balcanes. Esta liga fue directamente responsable de algunas de las reversiones más dramáticas de la fortuna otomana, incluido el levantamiento del sitio de Viena en 1683, aunque eso fue técnicamente antes de que esta liga específica se constituyera formalmente, el espíritu de resistencia que condujo a ello estaba ciertamente presente, y las posteriores guerras otomano-Habsburgo que vieron importantes ganancias territoriales para las potencias cristianas. Y finalmente, al amanecer del siglo XVIII, vemos la Liga Santa de 1717, una alianza que comprende los estados pontificios, Portugal, Venecia y Malta. Esta liga fue diseñada específicamente para contrarrestar la continua agresión otomana y mantener el frágil equilibrio de poder en el Mediterráneo. ¿Qué nos dice esta letanía de ligas?
Pinta un cuadro de vigilancia constante, de alianzas cambiantes y de un panorama geopolítico definido por la implacable presión de la expansión otomana y la igualmente determinada, aunque a menudo conflictiva, resistencia cristiana. Los Balcanes, en particular, se convirtieron en un crisol para esta lucha. Durante siglos, estas tierras fueron un campo de batalla, una frontera donde chocaron culturas, donde imperios surgieron y cayeron, y donde el concepto mismo de identidad europea se forjó en los fuegos del conflicto. Imaginemos las vidas de las personas atrapadas en esta vorágine. Generación tras generación creció bajo la sombra de la luna creciente o la cruz, sus lealtades puestas a prueba, sus aldeas quemadas, sus familias destrozadas por el flujo y reflujo de estas largas guerras. Para los campesinos de estas tierras fronterizas, la vida era una danza precaria entre el tributo al sultán y la lealtad a los señores cristianos, una lucha constante por la supervivencia contra la enfermedad, el hambre y la amenaza siempre presente de las campañas militares. Las Ligas Santas, en sus formas evolutivas, fueron el principal mecanismo de Europa para enfrentar esta prolongada amenaza. Fueron un testimonio del poder duradero, aunque cambiante, de la ideología religiosa para motivar la acción política y militar. Nos recuerdan que la historia rara vez es una procesión ordenada de eventos, sino a menudo un tapiz complejo, desordenado e infinitamente fascinante tejido con los hilos de la fe, la ambición, el miedo y la supervivencia. La larga guerra por los Balcanes no fue solo una serie de batallas, fue un capítulo definitorio en la historia de Europa y del Imperio Otomano, dando forma a fronteras, culturas e identidades que resuenan incluso hoy. Y así, nuestro viaje a través del intrincado tapiz de las Ligas Santas concluye. Por esta noche, hemos visto cómo la fe y la política, la ambición y la supervivencia se entrelazaron para dar forma a siglos de conflicto y alianza. Espero que esta inmersión profunda en las arenas movedizas de la historia europea moderna temprana les haya ofrecido nuevas perspectivas y una comprensión más profunda. Si han disfrutado de esta exploración, consideren dejar un me gusta, un comentario o compartirlo con alguien que aprecie los ecos de la historia. Sus reflexiones sobre la narración de esta noche son siempre bienvenidas, y estoy ansioso por escuchar qué otros rincones del mundo antiguo les gustaría descubrir a continuación. Hasta nuestro próximo viaje, sigan vibrando con la historia. Adiós.